Vamos con la segunda invitada en esta mañana. Se trata de la socióloga Soledad Stoessel. Ella es docente e investigadora. Vamos a conversar los próximos minutos sobre los 100 días del presidente Daniel Noboa en el poder. Saludamos con Soledad. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Bienvenida. Buen día, Jaime, Carla. Un gusto por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bien, vamos a empezar sobre los primeros 100 días. Vamos a conversar, estimada Soledad, de lo que ha hecho el presidente Daniel Noboa. ¿Cómo analizar estos primeros 100 días en funciones del gobierno de Daniel Noboa? Bueno, me parece que hay que resaltar, ¿no?, que el presidente Daniel Noboa ha asumido, ¿no?, en noviembre la presidencia de Ecuador en un contexto, ¿no?, de una profunda crisis económica y de inseguridad, ¿no? Y digo esto porque esto ha sido, ha generado las condiciones para que Noboa pueda llevar adelante una serie de medidas y políticas que incluso están en las antípodas de las ofertas de campaña que él había anunciado, ¿no? Tengamos en cuenta que en estos 100 días lo que hasta ahora hemos observado es un incumplimiento rotundo de todas las ofertas de campaña, e incluso no solo eso, sino que todas las medidas y decisiones que ha adoptado en estos casi 3 meses tienen los resultados o están teniendo los resultados contrarios a las ofertas de campaña. Me refiero, por ejemplo, a ofertas de campaña como el ofrecimiento a aumentos en las universidades públicas, a los bonos para embarazadas, comedores escolares, guarderías, no aumentar impuestos, como el caso del IVA. De hecho, Noboa lo resaltaba bastante en su campaña, esto de que no iba a aumentar el IVA, respetar, por ejemplo, los resultados de la consulta popular respecto a la explotación del ITT, ¿no? Y todo esto vemos que todas las decisiones, las medidas, las que viene adoptando, se colocan en las antípodas de estos ofrecimientos de campaña. Por un lado tenemos eso, y en segundo lugar, en estos 100 días lo que podemos ver es que desde la presidencia de Noboa lo que se está haciendo es afianzando un proyecto político de clase, ¿no?, de corte neoliberal, orientado a beneficiar los intereses de los grupos económicos concentrados, y que es un proyecto que está relanzando, ¿no?, porque es un proyecto neoliberal que ya había comenzado Lenín Moreno, luego continuado por Guillermo Lazo, y ahora Noboa pretende, ¿no?, tiene toda la intención de relanzar este proyecto, que claro, con otro estilo político, ¿no? Noboa es un presidente que tiene otro estilo político, no habla mucho, no hace muchas declaraciones públicas, no hace cadenas nacionales como se tenía acostumbrado, por ejemplo, Villazo, pero viene mostrando, ¿no?, de relanzar este proyecto de clase neoliberal, y resalto lo de las condiciones, ¿no?, económicas y en la inseguridad en la que asume Noboa, porque estas condiciones le ha permitido, ¿no?, a Noboa relanzar este proyecto neoliberal, catalizar, digamos, este proyecto que yo no diría que quedó trunco, sino que Lazo supo muy bien cómo avanzar en un proyecto neoliberal que redunda en la garantía de los sectores más concentrados, por ejemplo, la banca, y estas condiciones de inseguridad le ha permitido a Noboa llevar adelante este modelo neoliberal de la mano de una política securitaria, ¿no?, represiva, de todo diagnóstico sociológico y económico, ¿no?, que pueda con qué se asiente y cómo se oxigena el crimen organizado, ¿no?, que básicamente el crimen organizado se apoya y puede, digamos, avanzar a partir del abandono estatal y de la precarización de la vida, del empobrecimiento y el desempleo, ¿no? Entonces, me parece que estas dos cuestiones es lo que hemos podido ver en estos 100 días de presidencia de Noboa. Por un lado, el descubrimiento de todas las ofertas de campaña, por otro lado, el afianzamiento de un proyecto político-económico de corte neoliberal. Soledad, le voy a pedir que salga y vuelva a entrar porque tenemos un parpadeo a veces con la señal, de pronto se estabiliza si hacemos ese tema, ¿no? Tratemos de salir y volver a entrar para mejorar la señal de internet. Quiero agradecerle a Javier Banguera, que se hizo miembro del canal. Un abrazo para Javier, que está en Esmeraldas, renovó su suscripción
es miembro plata, me parece, Javier Banguera. No se olviden de poner los likes las personas que están conectadas. Pongan el like. Miembro oro se hizo Javier Banguera. Un abrazo para Javier. Omar Novoa también está conectado. Saludos para Omar, Normita Macías, Fanny García. Gracias a la audiencia de esta mañana. En el canal principal tenemos 2.000 conectados. No sé cuántos hay en el alterno, pero creo que hay muchísimos también. ¿Cuántos? 525. Gracias a la audiencia también del canal alterno Ecuador en Directo TV, que está pendiente de nuestro trabajo que hacemos aquí en Ecuador en Directo. Bien, ya la tenemos nuevamente a Soledad. Me avisa Jorge. Esperemos que se estabilice la señal porque está con sobresaltos después de ese ejercicio que solemos hacer aquí cuando a veces se pone medio inestable la señal del internet. Las personas que están conectadas, les voy a pedir, los que pueden hacer un super chat, hacerlo en este momento, y además también los que no han hecho el like, poner el like para que se impulse el trabajo que hacemos aquí en Ecuador en Directo. Me avisa, está intentando ingresar nuestra invitada, Soledad Stoessel, docente investigadora. Estamos haciendo el análisis de los primeros 100 días de gobierno de Daniel Noboa. Los logros del gobierno de Noboa, bueno, yo creo que lo que más destaca a la gente es el tema de seguridad, que puso las Fuerzas Armadas a trabajar en el tema de seguridad y la Policía Nacional, que esto lo empezó a hacer después de la toma del canal de televisión TC Televisión. Ahí fue donde él decretó pues el estado de excepción y el toque de queda, que de alguna manera esto ha dado un poco de resultado. Sí, ha dado un resultado sin necesidad de tener que hacer inversiones extras, porque las Fuerzas Armadas se sostienen con un presupuesto que ya está establecido desde hace muchísimos años. Igualmente la Policía Nacional, pero el gobierno ha dicho que necesita recursos, y por eso hay que aumentar el IVA. A la gente la han convencido que con el aumento del IVA las cosas van a mejorar en este país. Pero si tenemos las Fuerzas Armadas trabajando en el tema seguridad, con un presupuesto que ya está establecido desde hace muchísimo tiempo, no era necesario. Aunque ahora nos dicen también que hay que eliminar el subsidio, focalizar el subsidio a los combustibles para dar más seguridad. Ya, este es el cuento del gallo pelón, ¿no? Ya se están haciendo, como quien dice, situaciones de relatos para convencer a la gente en este país que la seguridad necesita más recursos. Y sabemos que no se ha invertido tantos recursos para bajar un poco el índice de inseguridad, aunque este fin de semana la inseguridad como que tomó nuevamente fuerza. Ya hubieron muchísimos ejecutados producto de la violencia o vendetas que existen dentro de las bandas del crimen organizado. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Me confirma? Estamos tratando de conectar nuevamente con la socióloga Soledad Stoessel, con quien estábamos dialogando sobre los primeros 100 días del gobierno de Daniel Noboa. Así es, mi querido licenciado de la Cruz. Pero no se olvide de regalarme ese like, regálenme like el martes, estamos bajos con los likes. Mañana le digo al doctor Candazo que nos jale las orejas a todos. Bien, bueno, ya espero tener la señal más estable. Parece que sí, parece que mejoró bastante. ¿Estamos mejor ahí? Ahí me volví a conectar. Soledad, yo estaba haciendo un comentario sobre el tema de la seguridad, es lo que más destaca a la gente. Bajó un poco el índice de inseguridad en el Ecuador, pero sin necesidad de tener más recursos, sin necesidad de que se incremente el IVA, porque se utilizó a las Fuerzas Armadas, se está utilizando a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, ellos tienen su presupuesto financiado, pero nos han vendido el gobierno
y los que apoyan al gobierno la idea de que para combatir la inseguridad se necesita aumentar el IVA al 15%, aunque ya no solo el IVA, ya están hablando de la focalización de los subsidios a los combustibles. Sí, efectivamente, ¿no? Hemos visto cómo en estos días, bueno, especialmente desde que se declara por decreto el conflicto armado interno, cómo eso ha sido, digamos, una justificación, ¿no?, para relanzar lo que yo hace unos minutos, que no sé si eso se escuchó bien por la débil conexión que tenía, pero que ha sido también, digamos, aprovechado y capitalizado para llevar adelante un proyecto, ¿no?, con medidas de corte neoliberal, como por ejemplo es el aumento de los impuestos regresivos, como es el IVA, ¿no? O la focalización de los subsidios, como bien decías, Jaime, y lo que se quiere, por ejemplo, intentar ahora en la consulta popular, que es una regresión de derechos por medio de esa pregunta que incorpora la cuestión del trabajo por horas, ¿no? Vemos entonces que este conflicto armado interno decretado es aprovechado no porque no exista una crisis de inseguridad, no porque no exista un avance en las economías ilícitas ligadas al narcotráfico, ¿no?, sino porque esta crisis de inseguridad que ya venimos viviendo hace unos años en Ecuador termina siendo capitalizada por el gobierno de Noboa para llevar adelante una serie de medidas que de otra forma quizás no se podrían llevar adelante porque quizás no tendrían el apoyo social, ¿no? Lo que me parece que estamos viendo es que estos 100 días del gobierno de Noboa vemos que tiene un apoyo no solo por arriba, ¿sí?, institucional, ¿no?, y con eso me refiero a cómo ha intervenido la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dictaminado la constitucionalidad de 2 decretos, ¿sí?, que habilitan a más atribuciones a las fuerzas militares para intervenir en este conflicto, y no solo eso, sino también la injerencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el apoyo por arriba, institucional, de la Corte Constitucional, y por otro lado tenemos el apoyo por debajo, ¿no?, es decir, desde la sociedad civil, que es una sociedad civil que la han aterrorizado, ¿no?, han generado un pánico social a partir de esta declaración del conflicto armado interno, ¿no? Entonces vemos que en ese sentido, y también a esto le sumo que a partir de que se ha declarado el conflicto armado interno, ha concitado, ¿no?, y de forma muy inteligente Noboa ha logrado generar un acuerdo parlamentario y lograr que todas las fuerzas parlamentarias le den el apoyo, ¿no?, a esta política securitaria que está llevando adelante Noboa y que todavía no tenemos indicadores y cifras muy certeras, ¿no?, si está teniendo los resultados que espera el presidente Noboa, que es bajar la tasa de homicidios, detener, ¿no?, el avance del crimen organizado y demás, ¿no? Todavía eso no lo tenemos con mucha claridad, pero sí vemos que está teniendo mucha eficacia política de concitar, ¿no?, el apoyo de todas las fuerzas políticas. Socióloga, ¿ese apoyo político se ha visto reflejado? Efectivamente sí, pero bueno, sobre todo en materia de seguridad. Pero ahora, tras el aumento, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, ya vemos que un poco esos acuerdos no empiezan a ser muy fuertes, ¿no? Ya empiezan un poco, pues, a tener desniveles, porque no hemos visto un actuar dirigido para esta sociedad vulnerable que hay en el Ecuador en materia económica. ¿Esto le puede a Daniel Noboa, no sé si más adelante, traer cierta consecuencia y bajar sus niveles de popularidad a los que él mismo dice mantener en estos momentos? A ver, ahí podríamos diferenciar 2 cuestiones. Por un lado, el apoyo social que ahora está teniendo la política securitaria del gobierno de Noboa, que no abro un paréntesis, hay que decirlo esto, ¿no? Esto ha permitido que las fuerzas militares y la policía termine haciendo un ejercicio abusivo de poder, ¿no? Porque estamos viendo que esta guerra contra el crimen organizado está asumiendo la forma de una guerra contra los sectores más vulnerables, ¿sí?, muchos de los cuales terminan siendo parte, ¿no?, del reclutamiento de estas bandas delincuenciales organizadas, ¿no? Pero lo que estamos viendo es un ejercicio ilegítimo, ¿no?, del poder de las fuerzas militares y de la policía, y lo hemos visto, lo estamos viendo cotidianamente, ¿no?, cómo abusan de poder en distintos sectores vulnerables, empobrecidos. Yo soy docente en la Universidad Central en Quito,
y ahí vemos cómo presenciamos, ¿no? La denuncia de los estudiantes que constantemente son vilipendiados o son ultrajados, violentados, ¿no? En las inmediaciones de la universidad por las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, eso como paréntesis. Pero por un lado tenemos este apoyo social a esa política securitaria, ¿no? Podríamos decir a lo Bukele, ¿no? En El Salvador, pero que, como bien decías, ¿no? Vamos a ver en los próximos meses los efectos nocivos que tiene para las condiciones de vida de las mayorías, ¿no? La reducción del presupuesto universitario. El aumento al 15% del IVA a partir del 1 de abril, que eso indefectiblemente va a encarecer todos los productos de la canasta básica, por más que el presidente Noboa se encarga de decir que no, efectivamente va a ser así, van a aumentar, ¿no? Los bienes y servicios, va a aumentar la vida, ¿no? El costo de vida. Y por otro lado, entonces eso vamos a tener ya en unos meses unos efectos que van a ser muy, digamos, nocivos para las mayorías. Y por otro lado, la cuestión del apoyo político, ¿no? De este acuerdo parlamentario que Noboa ha sabido componer, ¿no? Desde el primer día, ¿no? Recordemos que cuando llega Noboa, cuando se posiciona como presidente, lleva adelante un acuerdo parlamentario con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano, que hasta ahora le ha permitido avanzar estratégicamente con esta política securitaria. Pero ¿qué sucede? En unos meses ya empieza la campaña electoral de cara a las elecciones del 2025. Entonces, yo creo que ese acuerdo parlamentario prontamente va a empezar a mostrar sus debilidades. ¿Por qué? Porque las fuerzas parlamentarias ya van a comenzar también a hacer su juego político de cara a las elecciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo a partir de abril, cómo a partir de mayo, Noboa logra resituar este equilibrio político que está llevando adelante y seguir concitando este apoyo social que por ahora está teniendo, ¿no? Si vemos los datos de las consultoras, las encuestadoras, vemos que ahora Noboa está teniendo por encima de un 75% de imagen positiva, ¿no? Y de confianza. Pero yo creo que a medida que avancemos en estas políticas, ¿no? Tanto el aumento del IVA, como, por ejemplo, ¿no? La reducción de cupos a las universidades, eso va a ir mermando cada vez, ¿no? Más las condiciones de vida de los sectores populares, las clases medias, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo regenera ese equilibrio político y social. ¿Y cómo vemos los 100 primeros días del presidente Noboa a nivel internacional? Porque bueno, fue público e incluso a nivel internacional, ¿no? Un poco pues esa disyuntiva que hubo con el gobierno ruso por la posible o supuesta entrega pues de armamento que en su primera instancia el presidente consideró chatarra. Luego vimos pues que se dio un paso atrás luego porque obviamente fue también conocido que este armamento iba a ser entregado por parte de Estados Unidos a Ucrania. ¿Eso cómo dejó sentado un poco al Ecuador a nivel internacional? A mí me parece que desde el inicio la política exterior del gobierno de Noboa ha sido completamente errática, ¿no? Primero muestra un claro acercamiento y diría incluso hasta sometimiento a Estados Unidos, con lo que conlleva una pérdida de soberanía nacional, eso por un lado. Luego hemos visto a una canciller, ¿no? A Sommerfeld, que pareciera no tener las credenciales y la experticia, ¿no? para estar en ese cargo. Y esto lo digo por esta política errática exterior, ¿no? Política exterior errática que viene teniendo desde el inicio. Primero con la escena bastante escandalosa, ¿no? De enviar a la vicepresidenta Verónica Abad a Israel como embajadora de paz. ¿No? Y todos sabemos, ¿no? Se ha conocido públicamente que hay tensiones entre el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Y a raíz de esas tensiones fue que decidió enviarla a Israel, pero que también es una muestra, ¿no? Del acercamiento de Noboa tanto a Estados Unidos como a Israel, ¿sí? Un acercamiento político. Luego vemos el segundo, creo que escándalo, fue esto del conflicto diplomático que se genera, no solo conflicto diplomático, ¿no? Sino conflicto comercial que se genera con Rusia, ¿no? A raíz del envío de esta supuesta chatarra militar a Estados Unidos, que luego funcionarios norteamericanos confirmaron que iba a ser enviado a Ucrania en torno a la guerra de Rusia con Ucrania.
Y ahora estamos viendo, por ejemplo, lo que sucedió en los últimos días, ¿no? Este pedido, entre comillas, que le hace Ecuador a la Embajada de México para ingresar a la Embajada de México en Ecuador para detener a Jorge Glass, ¿sí? Entonces vemos que ya son al menos 3 eventos que yo diría que son bastante escandalosos y que no muestran, ¿no? Experticia diplomática, que no muestran seriedad, ¿no? En la política exterior. Eso se puede ver repercutido en el momento de que necesitemos ayuda internacional, el tema de inversión internacional al que tanto le apuesta el presidente Noboa, socióloga. Totalmente, por eso yo recién decía que si no, con el tema de Rusia eso no ha sido solo un conflicto diplomático, sino que estuvo a punto de ser un conflicto comercial. No recordemos que Rusia había amenazado con dejar de importar, ¿no? Todo lo que es el banano, también dejó de importar flores. Sabemos, ¿no? que Ecuador, sus 2 productos de exportación junto con con camarones son las flores y el banano, ¿no? Y eso iba a ser una pérdida importantísima para los productores ecuatorianos, ¿no? Cuando estamos en un momento, el propio presidente de Noboa junto con su ministro de Finanzas lo han anunciado, que estamos en una crisis económica, ¿no? De déficit fiscal, y que lo que se necesita es reactivar la economía, ¿no? Entonces, un conflicto diplomático de esa envergadura lo que iba a provocar es precisamente un mayor perjuicio para los productores ecuatorianos, para la política económica ecuatoriana. Entonces, sí me parece que ha sido completamente errática, ¿no? Y que no hay una visión, además, no hay una visión de largo plazo. Me parece que es una política exterior que está muy ligada a la coyuntura y sobre todo a realizar gestos constantes hacia Estados Unidos. ¿Por qué crees que dio marcha atrás el presidente Noboa al conflicto que tenía con Rusia? Que bueno, primero tuvo que venir un funcionario de Estados Unidos y decirle al propio presidente de la República que le agradecía por las armas que estaba dándole para enviar a Ucrania. Seguramente este paso atrás que dio Noboa de arrepentirse, ¿no? De enviar supuesta chatarra militar ha sido con la venia de Estados Unidos, ¿sí? En esos casos no creo que el presidente tome una decisión de esa envergadura sin el apoyo de Estados Unidos, ¿sí? Eso me parece que es lo principal y que nos vuelve a mostrar, ¿no? Este acercamiento a Estados Unidos. ¿Y cómo queda con Estados Unidos el presidente en ese momento? ¿Cómo queda? Porque les había dado la palabra. Yo no creo que merme el acercamiento que tiene Ecuador con Estados Unidos, sobre todo porque pensemos que con todo lo que es la base de la política securitaria, que es la intromisión de Estados Unidos a Ecuador, ¿no? Con toda la inmunidad, además, que van a tener, gracias a los acuerdos que hizo Ecuador con Estados Unidos, la inmunidad que van a tener los militares estadounidenses en suelo ecuatoriano, ¿no? Entonces me parece que eso no merma, digamos, la relación diplomática que Ecuador puede tener con Estados Unidos, porque por otro lado tenemos todo este acuerdo, ¿no? De la entrada de Estados Unidos a Ecuador, que no es de ahora, ¿no? Ya con Lazo, Estados Unidos viene instalándose, ¿no? Recordemos además todo el debate que se arma alrededor de las bases militares, la base de Manta, ¿no? Y que se utiliza como una cortina de humo, además, ¿no? Para atribuirla el retiro de la base de Manta, ¿no? Y la responsabilidad de eso en la crisis de inseguridad. Entonces me parece que eso no debilita la relación que tiene Ecuador con Estados Unidos, porque además también hay que entender que Noboa proviene de ese círculo, ¿no? Noboa se ha educado en Estados Unidos, es un grupo económico que tiene muchas conexiones, digamos, con otros grupos en Estados Unidos, entonces eso no creo que debilite, ¿no? O perjudique o lastime la relación con Estados Unidos. Con esto quedó demostrado que esas armas que querían enviar a Estados Unidos no eran chatarra, porque yo no creo que Estados Unidos va a enviar a Ucrania armas que son chatarra, porque ellos van a defenderse de Rusia. Y para Rusia, pues esto también era como un insulto que con sus propias armas los combatan. Sí, exactamente, ¿no? Además, decir públicamente eso es tratar incluso hasta de ignorantes, ¿no?
a los rusos, incluso al público en general, ¿no? Esto de decir que era chatarra militar, cuando además en simultáneo funcionarios de Estados Unidos estaban confirmando que iba a ser utilizado, ¿sí? En Ucrania. Entonces sí, por eso digo que es bastante errática esa política exterior y no se entiende muy bien la orientación que está teniendo. Pasemos al tema de la vicepresidenta. La vicepresidenta fue enviada a Israel. El presidente de Noboa no tiene una buena relación con Verónica Abad, pero tiene una piedra en el zapato en este momento el presidente Noboa. Si se va a la reelección, tendrá que dejarla encargada de la presidencia de la República. No sé si son 2 meses, 3 meses, pero bueno, en esos 2 meses o 1 mes que tenga en el poder Verónica Abad, ¿le podría sacar los trapos sucios? Sí, desde el inicio vimos a una Verónica Abad muy ambiciosa, ¿no? Ella queriendo estar en primera plana, incluso durante la campaña electoral hacía declaraciones públicas, hacía ofertas de campaña que incluso iban a contramano de las ofertas de campaña a título personal. De Noboa, a título personal, ¿no? Después además tenía encuentros internacionales, ¿no? Antes de ganar las elecciones, Verónica Abad ya tenía una política exterior, ¿no? Marcada. Y eso, claro, eso generó muchas tensiones con Noboa y quizás muchas otras cuestiones que nosotros no conocemos, ¿no? Pero que sí se la ha visto a una mujer envalentonada, ¿no? Con mucha ambición de poder, y me parece que eso sí ha molestado bastante a Noboa. Después, respecto a los próximos meses, lo que va a ocurrir, tengamos en cuenta que es muy probable que Verónica Abad también quiera ser candidata, ¿no? Entonces ahí habría que ver qué sucede si tanto Noboa, que seguramente, ¿no? Ya ha anunciado, incluso su esposa, que ya ahora parece su jefa de campaña, ha anunciado que va a ser candidato. Me parece que Verónica Abad también tiene todas las intenciones de ser precandidata. Entonces, ahí habría que ver qué sucede en caso de que los dos se lancen como candidatos a la presidencia. No estoy elucubrando, ¿no?, qué podría suceder. Habría que ver qué pasa con esos meses, digamos, de vacancia presidencial. La esposa del presidente Noboa. Yo primera vez que escucho que una esposa o una primera dama. Ya creo que no hay ese nombre de primera dama. Y no solamente eso, declara o avisora que su esposo será presidente 10 años. ¿Cómo analizar? Con seguridad, con mucha seguridad. ¿Qué lectura darle? A ver, yo creo que Lavinia Balbonesi ha sido un pilar fundamental en la campaña electoral de Noboa, sobre todo en la segunda campaña, ¿no?, de cara a la segunda vuelta, cuando ahí ya, bueno, Noboa podía ser presidente, porque recordemos que en el primer debate presidencial nadie lo tenía en la mira Noboa, ¿no? Entonces en la segunda campaña ya Lavinia Balbonesi empieza, ¿no?, a ser un pilar fundamental, ¿no?, en la campaña de su esposo. Ella como influencer, ¿no? Ella es influencer desde hace tiempo en redes sociales, en Instagram, en temas nutricionales y demás, y es un pilar fundamental, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, ¿no?, como ella aparece como jefa de campaña en todos los videos que ella postea y demás, y las intervenciones públicas que hace, siempre resalta, ¿no? Estoy acá por mi esposo, yo estoy trabajando por mi esposo, y ya está anunciando, ¿no?, ciertas ofertas electorales para la siguiente campaña electoral, que ya va a comenzar en unos meses. Entonces me parece, y además lo que ella le aporta, digamos, a Noboa, no solo que pareciera ser como la jefa de campaña, sino que le aporta, digamos, una conexión bastante fuerte con los jóvenes, ¿sí?, con los y las jóvenes. Que eso ahora, bueno, desde la sociología lo estamos estudiando, lo estamos investigando, porque mucho se ha dicho que el voto joven es el que le ha dado la victoria a Noboa, pero bueno, eso todavía no hay evidencia sobre eso, ¿no? Hay que trabajarlo mejor, hay que investigarlo mejor, pero yo creo que ahí la figura de la primera dama, que en realidad ya no existe, ¿no?, desde
Desde el gobierno de Correa creo que ya se eliminó esa figura de la primera dama, pero que ella resalta todo el tiempo, ¿no? Que es la primera servidora de este país y que evidentemente es parte, digamos, de la campaña de Noboa, ¿no? De cara a la reelección. Que yo creo que hoy en día Noboa está en muy buenas condiciones para ser reelecto. Yo recién mencionaba esto del apoyo, más del 75% de apoyo, de buena imagen que tiene Noboa, y me parece que, por ejemplo, el tema de la consulta popular, ¿no? Yo creo que si mañana fuera la consulta popular, probablemente la gane, y la consulta popular fue o es el trampolín que tiene Noboa para la reelección, sin dudas. No es una consulta popular necesaria. Las 11 preguntas de la consulta realmente son completamente prescindibles y, en efecto, de facto, bueno, varias de las preguntas están ligadas a la política securitaria y a darle a las fuerzas militares más atribuciones que en los hechos ya las tienen. No es necesario llevar adelante una consulta popular. Lo mismo con la pregunta relacionada con el trabajo por horas, ¿no? El pago por horas. Hoy en día, en todo lo que es el campo laboral, tenemos más de 10 tipos de contratos, ¿no? Varios de los cuales dan la posibilidad, digamos, de llevar adelante, digamos, unas jornadas laborales como se espera, ¿no? En esa pregunta que es bastante, digamos, perversa porque sostiene, ¿no? Esa pregunta del trabajo por horas que, según el anexo que adjunta la pregunta, se van a garantizar los derechos laborales. Sabemos que tanto en Ecuador o en cualquier parte del mundo, el pago por horas, ¿sí? Es una cuestión regresiva en derechos, ¿sí? Es retroceder en derechos. Y no es necesario porque además ya tenemos ciertos tipos de contratos que fueron establecidos durante el gobierno tanto de Moreno como de Lasso, ¿sí? La ley humanitaria del 2020 permitió llevar adelante contratos, ¿sí? Temporarios, sumamente precarizadores, y que todavía siguen instalados ahí. Entonces no es necesario ni siquiera llevar adelante una consulta popular para preguntar sobre esa cuestión laboral. Socióloga, la consulta popular es un termómetro político de cara a las elecciones o a la reelección de Daniel Noboa. ¿Se podría considerar aquello? Sí, yo creo que no solo es el trampolín de Noboa para la reelección, sino que va a medir, ¿no? En qué situación se encuentra, cuál es el apoyo social que tiene. A mí me parece que sí le va a ir bien en la consulta popular, ¿no? Bueno, hay que ver, falta todavía un mes. Ustedes saben que en Ecuador vivimos en una vorágine que en un mes pueden pasar muchas cosas, pero si mañana fuera la consulta, sí, seguramente le vaya bien en la consulta y eso le va a dar un mayor capital político para reposicionarse para la futura campaña electoral. Le dará mayor capital político, pero si no hay obras para una próxima reelección, difícilmente se va a llegar con músculo político, como dice Mauro Andino, el presidente Daniel Noboa. Ha puesto para el presupuesto de este año 380 millones, me parece, para obra pública. ¿Qué vas a hacer con 380 millones de dólares cuando vemos que el invierno está siendo inclemente en la costa y necesitas hacer obras, carreteras, arreglar carreteras y tantas cosas? La gente, si ve que no hay obras, claro, en este momento tiene una aceptación por el tema de la seguridad, que en algo ha bajado la inseguridad, en este país. Soledad. Si lo pensamos racionalmente, diríamos efectivamente, ¿no? Si es un gobierno que persiste, ¿no? En esta narrativa, ¿no? De lo único que importa es el superávit, no podemos tener déficit, tenemos que extraer recursos de donde sea, si eso es aumentando impuestos, reduciendo presupuesto para áreas claves como es salud, educación, vivienda, emergencias, ¿sí? Como puede ser el fenómeno del Niño. Si lo pensamos racionalmente, diríamos, sí, efectivamente, la sociedad no le puede dar apoyo a un proyecto de esas características, pero hemos visto este tipo de políticas
y el abandono estatal ya desde hace 5 años. ¿Sí? Con el gobierno de Guillermo Lasso hemos visto ese abandono estatal, una crisis estatal sin antecedentes, ¿no? La reducción de presupuesto en todas las áreas, el aumento del nivel de pobreza, de desempleo, y sin embargo la sociedad ecuatoriana se decantó en su mayoría por un proyecto, ¿sí?, del mismo corte, un proyecto neoliberal. Que claro, ahí hay que analizar la campaña electoral que hizo Noboa, cómo se presentó, el estilo político, ¿no? Que era una persona joven, que parecía romper con la política tradicional, ¿no? Pero entonces tenemos que pensar qué está pasando en la sociedad ecuatoriana, en términos culturales, en términos ideológicos, y qué está pasando en la oposición política, ¿sí? ¿Qué propuestas, qué proyectos alternativos está viendo en la oposición política? Por eso, si lo vemos racionalmente, diríamos, bueno, no, si continúa, ¿no?, este abandono estatal, esta reducción del presupuesto en áreas clave, ¿sí?, que hacen a las condiciones de vida de las mayorías, no deberían dar el apoyo. Pero vemos que ya desde hace varios años se ha configurado en un espacio político, los medios de comunicación privados han hecho muy buen trabajo en ese sentido, un trabajo persistente, sistemático, ¿no?, para atacar, para denigrar a todas las propuestas que se consideran progresistas o de izquierda, ¿no?, con esta idea de que si el Estado gasta mucho, de que el Estado ha crecido mucho, de que el Estado ha terminado siendo un Estado corrupto, ¿no? Han constantemente, de forma persistente, inundado ese tipo de discursos que hoy en día, ¿no?, es una sociedad que incluso hasta piensa, ha incorporado esas ideas, ¿no?, por ejemplo, antiestatales, ¿no? Y además, en un contexto en el que nos han estado acostumbrando a estados de excepción permanentes, ¿no? El estado de excepción que estamos viviendo ahora no es reciente, ¿sí? Si nos ponemos a ver hacia atrás, ya desde el 2019, con el paro nacional de octubre del 2019, ya se ha instalado un estado de excepción que provoca, que genera, ¿no?, esto de que la sociedad cede parte de su libertad, ¿no?, en pos de la paz, en pos de tener seguridad. Es una sociedad que cede parte de su libertad, que está dispuesta a ceder parte de su libertad. Entonces, es sumamente complejo, ¿no?, entender esto, cómo se van engranando estas políticas neoliberales, estas consecuencias que tienen las políticas neoliberales, con los sentidos, ¿sí?, que empiezan a configurarse, ¿no? Y eso me parece que plantea un gran desafío a la oposición política, ¿no?, sobre todo al campo progresista y de las izquierdas, para enfrentar este tipo de proyectos. ¿Qué propuestas van a tener para enfrentar, ¿no?, a un neoliberalismo que viene ya hace 5 o 6 años enquistándose fuertemente en Ecuador, ¿no? Y ya no, y de forma autoritaria, ¿no? Y de forma autoritaria, atravesado por estados de excepción constantes. Estamos dialogando con la socióloga Soledad Stoessel. Justamente estamos hablando del tema político en el país. Bueno, se viene la consulta popular. Esta consulta popular que el presidente de la República dijo hace pocos días que no apoyaron el tema de la inclusión del recurso de revisión en el COIP, porque le tiraba abajo la consulta popular. Esto nos da a entender que el presidente estaba haciendo cálculos políticos. Hay mucho cálculo político dentro de la Asamblea, empezando por el primer mandatario. Sí, efectivamente, yo creo que hemos visto desde el inicio del gobierno de Noboa una gran habilidad política de Noboa, pese a su inexperiencia, ¿no? Muchos sostenían que no tenía experiencia política, que ni él creía que podría haber llegado a la presidencia, pero yo creo que desde el inicio estamos viendo bastantes habilidades políticas de Noboa para generar acuerdos dentro de la Asamblea. Y por supuesto calcular políticamente, ¿no? Calcular políticamente de cara a la reelección. Yo creo que todos los pasos y los gestos que en este momento está dando Noboa los está pensando milimétricamente de cara a la posible reelección de él. Correcto. Me gustaría, ya en la recta final de este diálogo, preguntarte cómo ves a Argentina
con Milei? ¿Cómo ves la política Bueno, que está llevando adelante? sí, ahora también, ¿no? Ya se van a cumplir prontamente 100 días de la asunción presidencial de Milei. Y quizás podemos hacer una comparación con Ecuador, ¿no? Esto de cómo las sociedades, ¿no?, latinoamericanas han cada vez más construyendo, ¿no?, unos discursos, ¿no?, contra el Estado, ¿no? Esto se ha acelerado a partir de la pandemia. No podemos entender a Milei sin la pandemia, ¿sí? Durante la pandemia, en Argentina y en otros países, se han venido expresando cada vez más fuerzas sociales, políticas de derecha extrema, que venían, digamos, expresando esta desazón contra un Estado, ¿no?, que al parecer les quitaba sus libertades, ¿sí? Este es el discurso, uno de los discursos fundamentales que ha sostenido a Milei y que lo ha llevado a la presidencia, ¿no? Esto de que el Estado es un Estado que atenta contra las libertades, que se entromete en tu vida privada, ¿no? Con esta idea de los libertarios, ¿no? De la libertad por encima de todo, ¿no? Y por eso digo que no se entiende la pandemia, todas las políticas de cuarentena, de aislamiento, no se entiende a Milei sin este contexto, ¿no?, de emergencia sanitaria. Y también sin el contexto de unos estados que les cuesta cada vez más proveer bienes y servicios de calidad para mejorar las condiciones de vida de los sectores mayoritarios, ¿sí? Entonces, eso ha abonado a un discurso contra el Estado que en el caso de Milei ha sido un discurso contra lo que él llama la casta política, ¿no? Y que por lo tanto el ajuste lo tenía que sufrir la casta política. Pero lo que estamos viendo en Argentina, claramente, esto ya lo podíamos anticipar, ¿no?, el programa económico que iba a tener Milei, es que el ajuste, las medidas de ajuste estructural que está llevando adelante Milei, ¿no?, el retiro de todos los subsidios, transporte y demás, el aumento de la inflación, ¿no? Él venía con esta idea de terminar con la inflación y lo que hemos visto en los últimos 2 meses es un aumento considerable, el doble de la inflación. Quiere llevar adelante además por decreto, está llevando adelante por decreto varias medidas, ¿sí?, como privatizaciones de empresas públicas, y todo esto, ¿no?, llevado adelante de forma autoritaria. También ha enviado un proyecto de ley que se llama la Ley Ómnibus al Congreso en Argentina y ha sido rechazado, ¿no?, mayoritariamente por las fuerzas parlamentarias, y sin embargo Milei insiste con llevar adelante por decreto estas medidas, ¿no? Entonces vemos que viene instalando, ¿no?, un neoliberalismo autoritario recargado, ¿sí? Y que hay que entenderlo, ¿no?, en el marco de esto, de esta precarización cada vez más de la vida, ¿sí? La necesidad entonces que hay de reconfigurar a los estados, de pensar a los estados más, ¿no?, al servicio de la sociedad, de los sectores mayoritarios. Pero bueno, Milei es el primer experimento, ¿no?, que se lleva adelante, es el primer experimento, digo, ya lo hemos vivido en los años 70 en América Latina, ¿no?, la implantación de un neoliberalismo autoritario, ¿no?, por la fuerza, pero es el primer experimento de un presidente que se autodenomina libertario, ¿sí? Y que además está llevando adelante todas las medidas y políticas que ya hemos visto en distintos lugares y también en Argentina, que han tenido las peores consecuencias económicas, sociales, políticas. ¿Y qué dice la gente que votó por Milei? ¿Está de acuerdo? Yo veía el otro día un video de una persona que es seguidora de Milei que estaba de acuerdo con el aumento de los precios en lo que ha subido la canasta básica en Argentina. Bueno, a ver, en realidad Milei tiene como un núcleo duro, ¿no?, que es alrededor de un 25-30%, ¿no? El resto, y que está muy ligado a esto que vos dices, Jaime, ¿no? Estoy de acuerdo que aumenten los precios, estábamos pagando muy barato, ¿no? Estábamos pagando muy barata la energía, el agua, además, bueno, cosas así. Pero después hay otro porcentaje de la sociedad que votó a Milei, más por una cuestión de, que esto también viene pasando en Ecuador, de un odio, ¿no?, un resentimiento, un odio
hacia las fuerzas progresistas. En el caso de Argentina sería un rechazo al peronismo, ¿no? Ustedes saben que el peronismo es una identidad política sumamente fuerte en Argentina, ¿no? Al menos desde los años 40, 50, y la política argentina no se entiende, ¿no?, sin este clivaje, sin esta oposición entre peronismo y antiperonismo. Buena parte de las votantes de Milei adhieren a esta identidad antiperonista, ¿sí? Y por eso siempre hago el paralelismo con Ecuador. En Ecuador no se puede entender hoy en día también la política, ¿no?, ecuatoriana sin esta oposición, este clivaje, como se dice en ciencias políticas, ¿no?, entre correísmo y anticorreísmo, ¿no? Que a mí me parece que son dos identidades políticas sumamente fuertes y gravitantes. Y en el caso de Argentina lo mismo, ¿no? Entonces ese antiperonismo es capaz de votar, de elegir a una persona como Milei, ¿no?, que propone cosas descabelladas y que propone además políticas económicas que ya hemos visto, ¿sí?, en otros momentos de la historia, que ha generado los peores, ¿no?, escenarios. Es capaz de votar a esta persona, ¿no?, por esa identidad antiperonista, ¿sí?, por esa aversión al peronismo que se lo nombra, ¿no?, como el populismo, ¿no?, que sería como la bestia a la que hay que combatir, ¿no? O mejor dicho, un proyecto nacional popular que sí cree en la centralidad del Estado, ¿no?, en la centralidad del Estado, pero no un Estado militar, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, que en el caso de Noboa hay una disposición a fortalecer al Estado, pero la cara más represiva, ¿no?, la cara militar del Estado, la cara securitaria, ¿no? Un proyecto nacional popular, como es en el caso del peronismo en Argentina, lo que intenta es colocar al Estado en el centro como coordinador de la sociedad, como redistribuidor, ¿sí? Y eso es algo que los antiperonistas, digamos, no le perdonan, ¿no? Entonces, me parece que también Milei hay que entenderlo por ese lado, no solo por el contexto de la pandemia, ¿sí?, que ha precarizado la vida, que ha, digamos, cercenado ciertas libertades, podríamos decir, desde ciertos sectores que lo ven de esa forma, sino también por estas identidades políticas muy fuertes que ya se vienen arraigando desde hace tiempo. Carlos. Ahora, hemos visto también que Milei ha cambiado ciertas de sus posturas, ¿no? Empezando desde las religiosas. Eso de pronto ha hecho que un poco dentro del ámbito social se aplaque pues esta evolución que tenía la gente sobre Milei, sobre sus pensamientos. Yo creo que esa cuestión religiosa no creo que altere, que afecte mucho, digamos, el apoyo que Milei tiene. Me parece que lo que tendríamos que ver más es las consecuencias de estas políticas neoliberales y de desguace del Estado que está llevando adelante Milei y de forma autoritaria, inconsulta, ¿no?, donde se pasa por encima todas las instituciones de control, se pasa por encima el Congreso, desconoce a la oposición política, tiene un estilo sumamente violento. Yo creo que hay que mirar más eso, las consecuencias que esas políticas van a tener, ¿no?, para decirlo muy sencillamente, en el bolsillo de las mayorías, que sus expresiones religiosas, sus cambios, ¿no?, su personalidad así estrambótica, extravagante, ¿no? Muchos sostienen que como un presidente que parece, ¿no?, que tiene ciertas expresiones como demente, que psiquiátricamente no está bien, cómo puede gobernar y que no va a terminar su mandato. Yo no estaría tan segura que vaya por ahí la cuestión, el análisis, ¿sí?, sino que me parece que hay que ver bien lo que está sucediendo ya en este momento, ¿no?, con el aumento de precios, el retiro de los subsidios. ¿Y la oposición? ¿No? ¿Cuál es la posición de la oposición argentina frente a esas políticas de Milei? ¿Están unidos, están fuertes, están divididos? Yo creo que es una oposición que está completamente desorientada, que no, hasta ahora no atina, ¿no?, cómo enfrentar, ¿no?, a este proyecto económico y cultural. Porque a mí me parece que Milei llegó, ¿no?, a la presidencia de Argentina en el marco, ¿no?, de hacer una cruzada cultural, ¿no? Incluso varios intelectuales orgánicos de Milei,
como puede ser Agustín Laje, que es una figura que le encanta venir a Ecuador, sobre todo a Guayaquil. Agustín Laje, ¿no? Es una persona, un intelectual que constantemente está citando a Gramsci, ¿no? Y esta idea de la batalla cultural, de cómo no solo es una cuestión de reconfiguración económica, ¿no? Lo que pretende Milei, sino también de reconfiguración cultural, de cambiar los sentidos culturales de la sociedad. Entonces, es una oposición que está completamente desorientada y que está fragmentada, ¿no? Yo también hago el paralelismo con Ecuador, ¿no? La oposición en Ecuador, la oposición política también es una oposición que está bastante desorientada y que está fragmentada. Sobre todo el campo progresista de las izquierdas, de las centroizquierdas, están fragmentadas y que por ahora no hay posibilidad, digamos, de tender puentes, tanto en Argentina como en Ecuador. No veo en Argentina la posibilidad hoy en día de tender puentes entre lo que en Argentina son las izquierdas, ¿no? Por ejemplo, una candidata presidencial fue Miriam Bregman, con otras fuerzas progresistas, ¿sí? Como es el kirchnerismo. Por ahora no se avisora, ¿no? Señales de tender puentes entre estas distintas fuerzas políticas. Jaime. Soledad, quiero agradecerte por tu tiempo en esta mañana para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo, Carla y Jaime, y estoy a disposición para otro momento. Gracias a la socióloga Soledad Stoessel, docente universitaria, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.